Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy vamos a finalizar la serie de webinars organizados por Cajamar, que han estado dedicados a la sostenibilidad y agricultura de precisión. Esta serie la iniciamos a finales del año pasado, con un par de sesiones generales e introductorias, y en esta pues, hemos abordado, a lo largo de toda esta serie, hemos abordado distintos grupos de cultivos, hemos tocado tanto cultivos extensivos como hortícolas al aire libre y en invernadero, cultivos leñosos como la viña, el olivar, frutales, cítricos, y hoy vamos a cerrar con los frutos rojos. Este webinar en concreto y en particular vamos a presentar una visión general de cuáles son las estrategias disponibles para producir frutos rojos de forma sostenible, también cómo mejorar la eficiencia del riego utilizando herramientas digitales y el desarrollo de diferentes sistemas de producción en cultivo en NGS. Para ello, pues hemos tenido la suerte de contar con la participación de especialistas que son referentes en estos temas que os he comentado, como son Juan Carlos García Rubio, que trabaja en el Serida, en Asturias, Pedro Gavilán, que trabaja en el IFAPA, y Antonio Oliva, que trabaja en la empresa New Growing System. Entonces, bueno, la primera ponencia va a ser a cargo de Juan Carlos. Buenas tardes, Juan Carlos. Él es técnico especialista en kiwi y también en pequeños frutos rojos, y como he comentado, trabaja en el SERIDA, que es el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Gobierno de Asturias. Concretamente trabaja en el área de experimentación y demostración agroforestal, y bueno, tiene una amplia experiencia en el manejo de cultivos, como he comentado, el kiwi, frambuesa, arándano, y como digo, es una referencia a nivel nacional e internacional. Ha estado hace poco en algún congreso en Chile, me parece, y creo que seguro que tendrá cosas interesantes que contar, y bueno, tiene numerosas publicaciones técnicas y es bueno, un experto en lo que es el manejo de estos cultivos. El título de tu ponencia, Juan Carlos, son Estrategias para la gestión sostenible de frutos rojos. Quiero recordar a los asistentes que pueden utilizar el chat que aparece en la plataforma para poder lanzar las preguntas, dudas o comentarios que consideren oportunos. Y luego, pues al final de las 3 sesiones hay un pequeño, vamos a tener una mesa de debate en la que vamos a intentar pues, dar respuesta a estas dudas y cuestiones. Comentarle también a los asistentes que la sesión se está grabando y que luego, pues un poco más adelante, podrán tener acceso a los contenidos de la sesión y también las presentaciones. Bueno, pues Juan Carlos, como hemos comentado, tiene unos 20 minutillos y cuando quieras puedes comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente, Juan José, muchas gracias por invitarme a compartir aquí lo poco que nosotros sabemos de estas cosas en este webinar, que creo que va a ser muy interesante. Y simplemente, bueno, dar unas pinceladas de cómo está un poco el cultivo, de algunas cosas que nosotros hemos hecho por aquí, tanto en general en frutos rojos y en arándano, quizás es lo que hayamos trabajado, ¿no? La verdad es que en estos últimos años, como todos sabemos, ha cambiado enormemente lo que es el cultivo de todos los berries y en particular en el caso del arándano. Aquí tenemos una foto de la primera finca de arándanos que hubo en España. Más que nada voy a hacer un poco de publicidad, porque si no igual no me pagan el mes que viene en el Serida, pero es la primera finca que se instaló en España en el 1967 y aún está ahí todavía, después de 50 y pico años, 55 o 56, porque esta foto tiene 5 o 6 años. El Serida, como tal, se formó en el 82, pero desde el 84 aproximadamente pues llevamos trabajando con los kiwis y los berries, ¿no? Allá Manuel Coco fue el que introdujo estos cultivos, porque ya veía que eran interesantes y llevamos todos estos años trabajando un poco en ellos, pero la verdad que desde entonces, incluso de mucho menos, en los últimos 20 años ha cambiado una barbaridad lo que es todo el cultivo de todos los berries, como decía, y en particular el arándano, ¿no? Porque ¿quién iba a decir hace 30 años que el arándano se iba a cultivar pues en latitudes cero absoluto, como está hoy día en el Ecuador, ¿no? Y sin embargo, pues ya esa barrera se ha salvado de que no había variedades para ese tipo de clima, ya se cultivan todas
partes del mundo, que era uno de los hándicaps que había sobre todo en el arándano. Otro de los hándicaps era también el suelo, que ya está también salvado con los sustratos y los cultivos fuera de suelo. Y si queda uno, que quizás a lo mejor es afortunado, es el tema del agua, ¿no? El hándicap del agua que tiene el arándano, que todos sabemos que no sirve todo el agua, tiene que ser aguas muy, muy blandas y, bueno, a lo mejor quizás venga hasta bien, porque si no, el crecimiento tan bestial que tiene este cultivo, pues no sé si ya estaría, a día de hoy estaría colapsado si no fuese por este factor, ¿no? Esto lo que ha llevado a hoy día es que los cultivos cada vez tienen que estar más tecnificados y cada vez tenemos que implementar más todas estas tecnologías que hoy tenemos y que se puede llevar los cultivos pues de una forma mucho más precisa, ¿no? Me imagino que no será solo aquí. Yo aquí, en general, los agricultores, pues bueno, de toda la vida se viene regando un poco a ojo, ¿no? Como decimos, pero a poco que intentes controlar un poco cómo va el riego, te das cuenta que en la mayoría de los casos pues está tirando agua y fertilizantes, por supuesto, ¿no? La mayoría de los casos. Aquí hasta ahora no se le da mucha importancia porque el tema del agua no es prioritario, no es un problema, no como otros sitios, cada vez escasea más. Aquí de momento hay, pero vamos, me imagino que todo llegará. Y después de todos estos años que hemos venido trabajando en estos cultivos, bueno, las técnicas de cultivo pues más o menos están a punto, temas de fertilización, la mayoría de estos conceptos, pues bueno, están puestos a punto, podríamos decir, para hacer un cultivo con garantías y unas producciones con garantías, ¿no? Si hay algunas cosas donde yo creo que se debería de trabajar más de lo que se está trabajando, pues va a ser en esto que creo que van a hablar ahora mis colegas, ¿no? Sobre todo el tema de sensibilización de los cultivos, tanto por el tema del agua como de los fertilizantes, ¿no? Otro factor que yo creo que también habría que trabajar un poco en ello es el tema de las estrategias para el control fitosanitario. Todos bueno, tenemos en mente que hoy día, si hoy día la forma de producir, pues bueno, las exigencias que hay desde la política comunitaria, ya no es solo producir productos más sanos, sino también producir más por superficie y en la misma superficie de suelo que hay, no aumentar la superficie, ¿no? Por lo tanto, todas estas estrategias son fundamentales. Y en el caso de los fitosanitarios, pues bueno, cada día nos están obligando a utilizar menos productos, con lo cual hay que ir más a productos bio o de este estilo, no tiene que ser cultivo ecológico, pero de este estilo, que, bueno, últimamente hay muchos que funcionan muy bien, que pueden sustituir a los productos químicos, pero que muchas veces, a veces por desconocimiento, por desconfianza del agricultor, que le exige un mayor control sobre el cultivo, pues quizás no se usan todo lo que se debiera de usar, ¿no? Pero creo que es otro factor en los que sí se debería de trabajar, además del tema de la sensorización. Por otro lado, a mí algo que me llama la atención, a medida que se va incrementando los cultivos fuera de suelo, que es algo imparable, hoy día hay ya muchas miles de hectáreas en el mundo, no solo de arándanos, sino de otros berries en cultivo fuera de suelo, que se está trabajando, yo pienso, que seguro que estoy equivocado, con drenajes excesivamente grandes, porque estamos hablando en muchos casos del 30-40%, y yo creo que se está tirando cantidades ingentes de agua y de fertilizantes al suelo. Y pienso que se podría trabajar en algo de esto para reducir estos drenajes. No sé, lo poco que nosotros hemos trabajado por aquí en cultivo fuera suelo, llevamos trabajando un tiempo con drenajes, pues igual la mitad o menos, y parece que los cultivos no van igual de bien, ¿no? Entonces, pienso que es algo en lo que se debería de trabajar algo más, porque igual a veces por comodidad o por no tener, a lo mejor, curarse en salud, no tener problemas, igual estamos trabajando
con drenajes exageradamente altos, ¿no? Por otro lado, tenemos también los lixiviados, que casi todos los cultivos que hay fuera suelo, no sé qué porcentaje, pero casi me atrevería a decir que la inmensa mayoría pues van a solución perdida, y me imagino que más pronto que tarde es algo que por normativa se va a prohibir, ¿no? Porque el tema del medio ambiente pues está ahí, cada vez es más estricto, y me imagino que esto en poco tiempo no se permitirá. Por lo tanto, yo creo que aquí sí se debería trabajar algo, buscar, no sé, pues alguna tecnología, que a ver, ya las hay, pero más sencilla, más barata, en la que el agricultor pueda utilizar más fácilmente estos lixiviados cuando no sea obligatorio recogerlos o reciclarlos o no sé, de alguna manera, pero creo que en este sentido es otra de las fases que habría que trabajar un poco, porque el cultivo fuera suelo, vamos, es imparable, es algo que está creciendo a pasos agigantados, y el tema de los berries pues va a ir a más en estos últimos años. Por otro lado, otro de los campos en el que creo que hay que seguir trabajando, y que ya se está trabajando de hecho, por supuesto, es en el tema de la cosecha mecánica, la mecanización para la cosecha. Todos sabemos que los problemas que hay de mano de obra, pues prácticamente en todo el mundo, no solo aquí. Y el tema de la cosecha mecánica, pues en los berries ya se está haciendo en algunos casos, incluso, bueno, ya no digo en la fresa, pero a lo mejor en la frambuesa también se está haciendo, en algunos casos en mora y en arándano. Y yo pienso que es algo todavía que, aunque sí se está trabajando a nivel de máquinas grandes, autopropulsadas, incluso que van solas, con energía solar, en fin, todas estas cosas, pero también pienso que había que trabajar algo más en temas de cosecha mecánica de otro tipo de máquinas más pequeñas, para fincas pequeñas, porque la mayoría de los casos, pues no todos son fincas grandes extensiones llanas donde se pueden meter estas máquinas grandes y se puede amortizar fácilmente, ¿no? Pero por otro lado, no es solo trabajar en las máquinas, sino en los cultivos. ¿Cómo adaptar los cultivos a estas máquinas? Porque la cosecha mecánica no es preparar las máquinas y ponerte a cosechar, que hoy día hay casi todas las variedades nuevas, pues ya se van diseñando, digamos, para cosecha mecánica, porque resisten más los mínimos golpes que puedan dar las máquinas. No todas las variedades lo toleran. Hoy día las variedades nuevas, pues casi en todas las especies, una de las mejoras que se les busca es eso, que puedan soportar la cosecha mecánica, ¿no? Pero aún así hay que preparar las plantas, bien sea tanto en estructuras de soporte, como puede ser el caso de la frambuesa o de la mora, como en el caso del arándano. Que se debe preparar la planta, pues, o en plantaciones ya hechas, hay que hacer ligeras modificaciones, pero aún no es fácil. Entonces, cuando se hacen las plantaciones hoy día, yo creo que hay que ir pensando ya, más en el arándano, que son plantaciones a más largo plazo, ir pensando en una posible cosecha mecánica, ¿no? Para ello hay que trabajar pues con densidades, con estructura de la planta, con coronas mucho más estrechas, más planas, donde las máquinas, que al cosechar, que era uno de los problemas más grandes que había hasta ahora en la cosecha, era el tema de la pérdida de fruta hacia el suelo, ¿no? Por la ranura que quedaba en torno a la corona. Entonces, ir preparando ya también las plantaciones para este tipo de cosecha, como decía, con coronas así más planas, que haya una menor pérdida de fruta hacia el suelo, e incluso, pues, alguna cosa que hemos hecho aquí también, preparando plantas a tronco único, en el caso del arándano, que facilita muchísimo la cosecha mecánica, ¿no? En este caso, son algunos ensayos que hemos hecho aquí con patrones, o sea, variedades de arándano injertadas sobre ciertos patrones de arándano para cultivar a tronco único, que en el caso de la cosecha mecánica pues puede ser muy, muy beneficioso, ¿no? Y yo no quiero ya entretenerme más ni quitar más tiempo aquí a mis colegas que tienen también cosas muy interesantes que decir. Así que muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Juan Carlos. La verdad que bueno, has plasmado un poco cuáles son las líneas principales de trabajo que deben de ir desarrollándose, ¿no?
para ir haciendo que estos cultivos pues, se adapten también pues, a lo que nos viene, ¿no? Como bien has comentado. Bueno, pues a continuación vamos a pasar a la segunda ponencia. Esta ponencia es a cargo de Pedro Gavilán Zafra. Buenas, Pedro. Él es investigador titular en el IFAPA, en el Centro de Alameda del Obispo, dentro del área de recursos naturales y forestales. Y bueno, es especialista en gestión sostenible del riego y en general agricultura de precisión. Ha trabajado pues, en frutos rojos, pero también con otros cultivos, hortícolas, olivar. Participado en numerosos proyectos, programas de formación y transferencia. Bueno, tiene un currículum bastante amplio. Y bueno, el título de tu ponencia, Pedro, es Herramientas de digitalización para mejorar la eficiencia del riego y de los productos y de los frutos rojos, descripción y validación. Y igualmente, pues tiene unos 20 minutos aproximadamente. Y cuando quiera ya damos comienzo. Muchas gracias, Juan José. Compartiré mi pantalla. Y bueno, Juan Carlos ya ha apuntado aquí que uno de los retos que tiene el cultivo de los frutos rojos es la mejora del riego y la fertilización, ¿no? Es lo que nosotros llevamos trabajando bastante tiempo. Aquí pongo yo, ¿por qué es necesario mejorar? Porque muchas veces nos planteamos estrategias de mejora sin conocer la situación inicial, simplemente porque creemos que hay que mejorar. Bueno, aquí presento yo una gráfica en la que para 3 cultivos de fresa, frambuesa y arándano, con datos medidos en 100 parcelas de riego comerciales, vemos los valores de la eficiencia del riego. La relación que hay entre la evapotranspiración del cultivo y el agua que estamos aplicando. Eficiencia no es uniformidad, con eso tengo bastante. El otro día me preguntó alguien algo y, por favor, no confundan eso. No lo explicaré porque no voy a tener tiempo. Aquí pueden ver que eficiencias medias en torno al 60% son muy frecuentes en fincas comerciales. Eso nos dice que tenemos un margen de mejora de la eficiencia del riego en torno al 25%, 25 puntos porcentuales, un valor muy elevado. Aquí hay que mejorar. ¿Dónde también tenemos que mejorar? Pues tenemos que mejorar la fertilización. Aquí tenemos el incremento que se ha declarado en contaminación por nitratos desde el año, en la declaración de 2019, que fue un 39% y un 7,2% de la superficie de Andalucía. Esto es porque hay demasiada fertilización que pasa a nuestros acuíferos. Por lo tanto, ¿podemos mejorar? Sí, pero vamos a conocer la situación de partida, porque muchas veces se plantean mejoras sin conocer la situación de partida. La única forma de evaluar una mejora es conocer la situación de partida. Esto que digo parece una tontería, pero casi nunca se hace. Bien, para la mejora del riego y del fertirriego, hoy existen un montón de instrumentos, de tecnología, instrumentos de IoT, como son estaciones meteorológicas, lisímetros automáticos, sondas de humedad, contadores, electroválvulas, todo ello conectados en la nube con actuadores que hacen que el riego se ponga en marcha. Aquí tienen un ejemplo en concreto, el uso del pronóstico meteorológico, pero todo esto lo tenemos que usar para, como digo, resolver un problema. La estrategia que nosotros hemos seguido en los últimos años en el IFAPA ha sido la de hacer una digitalización orientada al usuario final, construyendo lo que hemos llamado un Berry Lab, que está formado por una herramienta de programación de riegos, que es RiegoBerry, por una herramienta de medida de la eficiencia del riego, que son lisímetros automáticos, y por último, una herramienta de riego automático con sensores de humedad del suelo. Este conjunto de herramientas es el que nos ha permitido a nosotros mejorar el riego. Hablaré fundamentalmente de los dos primeros, no hablaré de riego automático hoy. RiegoBerry es una herramienta que en 3 pasos permite programar el riego. Hacer calendario de riego en cultivos de fresa, frambuesa y arándano en el sur de España, que es donde se desarrolló la misma, ¿no? Es una app pública, esto lo presenté yo en un webinar que me invitó Cajamar hace tiempo, hoy hablaré más rápidamente de ello. Es una app pública que uno se puede descargar en su teléfono móvil con una estrategia de riego de máxima producción, pero optimizando el consumo de agua y sin perder producción, pero que está basada en 10 años de trabajo de experimentación en fincas de productores. Todo eso de fresita y todos esos arándanos que ustedes ven ahí son fincas de productores de la provincia de Huelva que nos pusieron parcelas a nuestra disposición para poder conocer el riego de estos cultivos y hacer una herramienta que verdaderamente le fuera útil al productor, que no fuera simplemente una herramienta, como digo, académica, ¿vale? Que muchas veces se hace eso.
Podemos hacer. Está basada en la metodología FAO de evapotranspiración de referencia y coeficiente de cultivo, una metodología muy conocida y que se utiliza mucho en la programación de riegos. Nosotros podemos descargarnos en el Play Store, si tenemos un teléfono móvil, Android o en el iOS, podemos descargarnos la aplicación, y como digo, de forma gratuita y ni siquiera tenemos que identificarnos personalmente, ¿eh? ¿Qué nos ofrece la herramienta una vez que nosotros la empezamos a manejar? Primero, una recomendación diaria de riego para la semana que entra. Aquí vemos, para una semana entrante, nos dice cuánto riego tenemos que dar al día. Luego nos ofrece una recomendación media semanal, en minutos por día. Y por último, nos da el pronóstico diario en una semana de la evapotranspiración de referencia del riego bruto, el tiempo de riego para el tiempo pronosticado y en condiciones de cielo despejado. La recomendación, como he dicho, se actualiza a diario, es decir, todas las mañanas cuando yo entro en la aplicación me da la recomendación para la semana entrante. Entonces puedo programar el riego con un horizonte diario y semanal. Y además me da la recomendación de riego en condiciones de cielo despejado por si hay un cambio brusco en las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, estamos teniendo dos recomendaciones, la recomendación actual y la recomendación en condiciones de cielo despejado. Para el cultivo de la frambuesa y el arándano, el sistema nos informa de la cobertura del cultivo que tiene, de acuerdo con los parámetros que tiene introducida la aplicación. Si mi cultivo, en el caso de la frambuesa, porque en fresa el cultivo es muy homogéneo, entonces no hay un coeficiente de cultivo único introducido en la aplicación, pero en frambuesa y arándano hay más heterogeneidad en el crecimiento de los cultivos y yo puedo introducir una cobertura personalizada. Yo puedo decir, puedo medir mi cobertura con Canopeo, con cualquier otra aplicación y decir, pues no, mira, mi cobertura no está al 46%, sino que está al 30%. Yo le meto esa cobertura y la aplicación calcula una nueva recomendación de riego en estas condiciones. Otra utilidad que tiene RiegoBerry es el histórico de riego. Nos da, al final de la campaña o en cualquier momento, la cantidad de agua mensual que hemos ido aplicando al cultivo. Eso tiene una gran ventaja y es que yo estoy viendo, de acuerdo con la dotación de riego de la que yo dispongo, cuánta agua llevo. Y me está diciendo, oiga, usted lleva mucha agua y se puede quedar sin agua dentro de unas semanas. Piénseselo. Ese valor es muy importante conocerlo. Y además tiene indicadores de riego. Los indicadores fundamentales que tienen son los de eficiencia de aplicación del riego y productividad del riego. El agricultor puede meter en la aplicación el riego que él aplica y la producción de su parcela y de esta manera la aplicación le va a devolver la eficiencia de riego, esta de abajo, que habría obtenido aplicando el agua que ha aplicado. Y también la eficiencia de riego obtenida si hubiese aplicado la recomendación que le da RiegoBerry. Normalmente su eficiencia suele ser menor y si no es menor es porque lo hace muy bien. Entonces, esto es como una llamada, decir, oiga, RiegoBerry le da una recomendación del 85%, una eficiencia del 85% y en cambio usted tiene una eficiencia del 56%. Hemos visto antes que eficiencia en torno al 60% era muy frecuente. Es como un semáforo, ¿verdad? Amarillo. Y si es más baja todavía se le va a poner rojo. Y luego además da, por último, como digo, la productividad del agua de riego. El valor en kilos que yo tengo por cada metro cúbico de riego que aplico. Un poco lo que la gente dice, la inversa de la huella hídrica. Es una cosa que está ahora muy de moda, que todo el mundo utiliza. Mal, por cierto. Pero yo prefiero hablar de productividad del riego. Cuanto menos riego yo aplico, si soy capaz de mantener la producción, mi productividad del agua va subiendo. Y existe productividad del agua, productividad de los fertilizantes, etc. La segunda herramienta que nosotros utilizamos son los lisímetros de drenaje automáticos, ¿verdad? Un lisímetro de drenaje es un contenedor donde la planta vive, que está confinado, y yo estoy en condiciones de evacuar el drenaje que tengo en ese contenedor a través de un tubo de acceso, que lo tengo aquí, contar el agua que dreno, y si yo cuento también el agua que me está entrando en el lisímetro con un contador, a partir de la ecuación de balance de masa que hay, la evapotranspiración es riego menos drenaje, más variación de humedad dentro del lisímetro, estoy en condiciones de conocer la evapotranspiración del cultivo. La evapotranspiración del cultivo es el primer paso que hay que tener
lo primero que hay que saber para calcular la eficiencia de mi riego. Porque si no, yo no puedo saber si mi riego es eficiente o no eficiente. Si no mido, no sé absolutamente lo que está pasando. Aquí vemos la construcción con lo sencilla que es de un lisímetro de drenaje en un cultivo de fresa en Moguer, en la estación del Cebollar. Como ven, se hace un pequeño agujero, aquí se hace una estructura, se rellena, se cubre con un polietileno, también se puede hacer una estructura fija de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, se rellena con el suelo natural y aquí esto que están viendo es en el tubo de acceso, ya hemos colocado un pluviómetro para medir de forma automática el drenaje del lisímetro. Y nosotros estaremos en condiciones de tenerlo todo en una plataforma que vamos a ver después para ver nuestra eficiencia. Aquí tenemos, en el caso de un cultivo que llamo yo hidropónico, pero bueno, mal llamado quizá porque esto es NGS, veo un lisímetro de drenaje que me está recogiendo en esta botella negra el drenaje y lo está midiendo aquí abajo con un contador que no se ve porque está muy blanco, está el fondo blanco. Y todo esto lo está mandando a la nube. Aquí manda a la nube la conductividad eléctrica del agua de riego, la conductividad del drenaje, está mandando el agua que entra, está mandando el agua que drena. Al final de todo te ofrece una serie de indicadores de funcionamiento del riego que nos va a dejar a nosotros más o menos satisfechos cuando veamos lo que está pasando. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es lo mismo, pero en un cultivo en maceta, un cultivo de arándano en maceta. Esta es un tipo de plataforma, esta es una que estamos utilizando nosotros en un proyecto, un tipo de plataforma en la que vemos el riego que se aplica, vemos aquí, cada subida de la humedad es un pulso de riego, el drenaje, que son estas líneas rojitas que hay aquí, y la evolución de la humedad del suelo y el riego. Pero si lo vemos aquí lo vamos a ver mejor. Esta gráfica nos está diciendo a nosotros, de forma automática, nosotros montamos el sistema y ya está ahí. Tenemos que preocuparnos de que esté limpio, de que funcione bien, de que los pluviómetros no se atoren, tener batería. Cosas que parecen tontería, pero no es ninguna tontería. Pues aquí tenemos el riego que hemos aplicado y el drenaje que se ha producido. Eso es nos está diciendo el sistema con la línea amarilla la cantidad de minutos que corresponden a ese riego que yo he aplicado. Porque yo puedo estar pensando que mi sistema de riego echa 5 litros y a lo mejor echa 4. Entonces yo a mi sistema de riego, a mi plataforma le digo, tengo una línea de gotero de 5 litros. Y de esta manera me está diciendo, pues exactamente tu sistema no funciona como tú crees. Y esto que hay aquí en color amarillo, esta línea, es el porcentaje de drenaje. Me está diciendo que en los últimos riegos el sistema me ha drenado un 14,4%. O sea, un 15%. Pues si me ha drenado un 15% significa que he tenido una eficiencia del 85% del riego. O sea, bien. ¿De acuerdo? Además, el tener los lisímetros de drenaje nos permite la toma de muestras de agua de drenaje para su posterior análisis, como veremos a continuación. Y esto nos puede permitir hacer un balance de nitrógeno, por ejemplo, dentro de lo que es el sistema. Podemos ver la entrada, nitrógeno, el abono de fondo si lo hay, el fertirriego, etcétera. Podemos ver la salida en el agua de drenaje, almacenado en la planta, en fruto. Hay diferentes formas de medir, pues rápida, se puede hacer un análisis rápido con ionómetros en laboratorio y después la fruta y eso hay que llevarlo a un laboratorio a medir, ¿no? Entonces, como pueden ver, de esta forma yo también sé la eficiencia en el uso del nitrógeno, que es lo que a mí me interesa, junto con la eficiencia del riego. Estos son los indicadores que nosotros utilizamos de riego y fertilización. Muy importante. La eficiencia en el uso del agua. Ya le he definido antes. Evapotranspiración del cultivo partido por volumen de riego. La productividad del agua de riego. Kilos de fruta partido por volumen de riego aplicado. Eficiencia en el uso del fertilizante nitrogenado, que es nitrógeno extraído en relación con el nitrógeno que yo aporto, extraído por la planta y la fruta. Y por último, productividad de la fertilización nitrogenada. Los kilos de fruta que yo obtengo, el rendimiento total, por unidad de fertilizante de nitrógeno. Estos 4 indicadores son 4 indicadores que hay que empezar a manejar ya, desde el momento. Uno no puede llegar al campo, estar produciendo, ser un técnico y no saber cuáles son estos indicadores. Tiene que saberlo ya. Aquí está. Aquí pongo un ejemplo de lo que pasa, por ejemplo, con la productividad y la eficiencia del nitrógeno en un cultivo de frambuesa. Podemos ver que pasar de una aplicación de 200 unidades de fertilizante por hectárea a 350 unidades suponen una caída de la eficiencia del 80 a poco más del 50%, o sea, de 30 puntos porcentuales.
podemos decir que la eficiencia en el uso del nitrógeno desciende casi 5 puntos cada 10 unidades de fertilizante que yo aplico en exceso. Cada vez que he hecho 10 unidades de fertilizante de nitrogenada, de más, estoy perdiendo un 5% de eficiencia en el uso del nitrógeno. Ojo con eso. Y como la productividad está relacionada, pues pasa poco más. Por cada por cada 10 unidades de fertilizante que yo aplico de más, mi productividad está descendiendo en 2 kilos por unidad de fertilizante. Bueno, pues todo esto hay que saberlo. Esto se ha hecho gracias a que se hizo un ensayo, un experimento, en el que se determinaron todos los parámetros y ese fue el comportamiento del cultivo. Pero nosotros tenemos que empezar a manejar ya estos parámetros. O sea, no podemos regar, como ha dicho antes el compañero Juan Carlos, a ojo. A ojo no se puede regar. Ya tenemos herramientas, lo estamos viendo. Todo esto no está todavía monitorizado como puede estar el riego. El riego está totalmente monitorizado, como digo, ¿vale? Validación de esta herramienta. Todo esto que hemos hecho proviene de la experiencia y se ha validado en 22 parcelas experimentales, como digo aquí, con un montón de invernaderos, en los que se ha medido evapotranspiración, se ha calculado la eficiencia del riego, se ha medido el volumen de riego con contadores, se ha pesado las frutas separadamente, etc. Y cosas que hemos visto. Esta me la voy a saltar. Esta es muy importante. Indicadores de comportamiento del riego. El ahorro de agua. Pues nosotros en todas esas parcelas hemos visto que el ahorro de agua que se ha producido ha sido entre el 29 y el 41%, según sea frambuesa y arándano o fresa. Es decir, hemos podido ahorrar un 30% de agua y a la vez de fertilizante. Ojo, y a la vez de fertilizante. Eso usando riego berry. Y eso lo hemos conocido utilizando los lisímetros de drenaje que hemos presentado antes, ¿no? Además, la herramienta nos demuestra, el análisis nos demuestra que la producción no se ha visto afectada. Es decir, yo he aplicado menos riego en azul, pero la producción no se ha visto afectada. Porque claro, si yo tengo menos producción, yo no voy a convencer al agricultor de que riegue menos o fertilice menos, evidentemente, ¿no? Bien, ¿por qué no se ha visto afectada? Pues lo explico aquí. Aquí tienen el riego que aplica el agricultor, en azul. Y aquí tienen el riego que aplica riego berry, en la parcela experimental. Y pueden ver que la evapotranspiración del cultivo, que es lo verde, fue igual en ambos casos. Porque el cultivo no estaba sometido a estrés hídrico. Por eso tenía la misma producción. Entonces, al ser la evapotranspiración, la eficiencia del riego nos ha subido de aquí a aquí. Fíjese, valores por encima del 80%, un poquito menores en el caso de la fresa, que es un cultivo más difícil de regar en suelo, sobre todo extremadamente arenoso. Pero fíjense dónde pasa la línea roja a la línea azul. Pero es que ese debe ser nuestro itinerario de mejora, pasar el rojo al azul. Ese debe ser nuestro itinerario de mejora. Pero no convencer a nadie de que lo estamos pasando, sino pasarlo de verdad. La eficiencia del riego. Vamos a ver cómo fue. Pues fíjense, aquí tenemos el riego un riego medio en todos esos campos. En el caso, por ejemplo, de la frambuesa, tenemos un riego medio de la aplicación, o sea, lo que la aplicación mandaba que regáramos, y el del agricultor. La aplicación siempre mandaba menos riego. Bueno, pues si se fijan, la eficiencia siempre ha subido en valores cercanos al 40% y del 60% en el caso de la fresa. No es que suba la eficiencia del 60%, ha subido del 40 al 65 o al 67, lo cual quiere decir que ha aumentado un 62% aquí. Ha subido del 50 y tantos a casi el 80% la eficiencia del riego. Esto es lo que también tenemos que perseguir, es decir, nosotros tenemos que ir buscando aumentar la eficiencia de nuestros riegos, a base de regar menos, evidentemente, ¿no? ¿Qué le pasa a la productividad? Pues 3/4 de lo mismo. Si yo riego menos, en azul, tengo más productividad del riego, no más producción, ¿eh? No. Hemos dicho que la producción era la misma. Lo que tengo es más productividad. Lo vemos aquí, lo vemos aquí, lo vemos aquí. Yo aspiro a tener más productividad en kilos metro cúbico. Y si buscamos la productividad económica, que es pasar los kilos a euros, lo que es el producto bruto, en euros metro cúbico, pues el indicador económico de productividad me ha subido también, entre un 35 y un 55%. Es decir, esto demuestra que esta herramienta es capaz de hacer eso. Esto está diseñada para cultivos, antes que me lo pregunte, para cultivo en suelo. El riego verde es una herramienta no para cultivo hidropónico ni en cultivo en sustrato, para cultivo en suelo. Porque ya me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Cuánta gente usa esto? ¿Esto lo usa la gente? ¿No lo usa? Pues bueno, en diciembre del 22 se habían dado de alta 487 usuarios.
Bueno, no está mal. Y un total de 1.100 parcelas. Piensen una cosa, que es que esto es solo en la provincia de Huelva, porque el cultivo está circunscrito aquí. Almonte y Moguer son los municipios, claro, que tienen más usuarios, en torno a un 50%, entre los dos, pero después tenemos Lepe, Pablo de la Frontera, Cartaya, es decir, hay bastante usuarios. Esto tiene una ventaja, esto es una herramienta que yo por la mañana me dice el riego que tengo que echar y yo después tomo mi decisión. Tomo mi decisión y soy capaz de contrastar lo que está pasando con lo que me dice la aplicación. No hace falta que yo diga, voy a seguir la aplicación. Yo entiendo que un agricultor puede decir en principio, yo de esto no me fío. Pero, bueno, voy a ver cómo va. Y al final ya van diciendo agricultores, pues yo uso Riego Berry para regar. Eso nos lo han dicho a nosotros y eso es nuestra mayor, digamos, satisfacción, vamos a decir, ¿no? Voy a concluir ya. Pues hemos visto, aunque sea muy rápidamente, que las herramientas digitales que mostradas permiten la mejora del riego y la fertilización del cultivo de los frutos rojos y están ya a disposición de los usuarios. Por una razón, porque todas las herramientas, como son lisimetría automática, aplicaciones apps, como son lisímetros automáticos o riego automático, eso ya es un servicio que prestan empresas comerciales. Que entre otras cosas viven de eso y están aquí para eso. Nosotros no, nosotros estamos aquí para un poco aportar conocimiento y transferir la tecnología al agricultor, pero hay empresas comerciales detrás que es donde el agricultor debe entrar, acudir para mejorar su riego, eso también lo digo. El papel de la administración es uno y el papel de la empresa es otro. Hemos visto que Riego Berry te permite, aunque no lo hayamos visto, yo lo digo porque es que voy muy rápido, programar el riego de forma rápida e intuitiva. A 3 botonazos yo estoy en condiciones de saber mi recomendación de riego de hoy. Y además funciona para fresa, frambuesa y arándano, para 3 cultivos. Que tiene una base sólida de 10 años de investigación y experimentación, tanto en fincas comerciales como en fincas del IFAPA, allí en Huelva, en Moguer, que su uso incrementa la eficiencia media del riego en un 46% y su productividad económica en torno a un 40%, respecto al escenario que nosotros conocimos cuando empezamos a trabajar. Ya el escenario que hay en Huelva ahora seguro que no es el mismo que el que había hace 10 años, no me cabe duda. Y por último, estas herramientas de monitorización, sensorización, junto con la experiencia local de técnicos y agricultores, hacen que tengan muchísima más potencia de cara a lo que es el beneficio que obtiene el usuario final a la hora de seguir produciendo. Y yo termino solamente con una cosa. Decir que la digitalización está para resolver problemas, que no está para decir, yo es que quiero medir. No, yo quiero medir por qué. ¿Qué es lo que quiero medir y qué objetivo tengo cuando mido? Y voy a tomar decisiones en función de lo que estoy midiendo, sí o no. Porque voy a contar una anécdota de un sitio, no voy a decir dónde fue, pero no hace mucho había un señor allí con un sistema automático de lisimetría, era un cultivo hidropónico, y yo le dije, hombre, enhorabuena, yo le felicito con esto. Y me dice, no, si yo no lo estoy usando. Lo tenía allí. Digo, bueno, ya está. Lo dijo delante de mucha gente. Pues úselo, hombre. Eso es lo que tiene que hacer. Si lo ha puesto, úselo porque seguramente le va a dar bastantes satisfacciones y bastantes beneficios. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, decir una cosa antes de terminar, que este es el trabajo de un grupo de mucha gente. Actualmente está formado por mi compañera Natividad Ruiz, que está en Córdoba conmigo, Luis Miranda y José Antonio Gómez, y bueno, gente de otros centros del IFAPA de Churriana, pero bueno, quiero agradecer a todos ellos que lo que uno presenta aquí es fruto también de su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pedro. La verdad que, bueno, es difícil como condensar la información en tan poco tiempo y la verdad que lo un poco rápido. Lo has condensado muy bien y sobre todo lo que más me gusta son las conclusiones finales que muchas veces es con los que nos quedamos, ¿no? Que se desarrollan cosas que funcionan y que bueno, que es posible, como bien estás demostrando, mantener la producción regando menos de lo que estamos haciendo ahora. Es decir, que podemos ser más eficientes manteniendo nuestro rendimiento y nuestra productividad. Que a lo mejor en un futuro incluso pues, nos tenemos que apañar con lo que haya, ¿no? Y a lo mejor tiene que bajar un poco esos rendimientos porque no hay más remedio. Pero que gracias a estas herramientas seguro que lo vamos a conseguir. El escenario al que vamos precisamente no es el mejor de los posibles, sino todo lo contrario. Y gracias a
a cosas como lo que habéis desarrollado, pues vemos que el futuro está ahí, se puede mantener y podemos ser más sostenibles. Bueno, luego al final en la mesa de debate imagino que podremos tener también un poco más de tiempo para comentar algunas cosas. Vamos a dar paso a la última de las ponencias, que a cargo de Antonio Oliva. Buenas tardes, Antonio. Antonio es director de I+D en New Growing System, también trabaja en Gogarsa, el ingeniero agrícola, ha estudiado en la Universidad de Almería, en hortifruticultura, y bueno, tiene una amplia experiencia en el desarrollo y en la implementación de proyectos con invernaderos de alta tecnología y en hidroponía en muchos países, ¿no? En Estados Unidos, México, Panamá, Venezuela. Bueno, hay una amplia experiencia. Y bueno, es bueno tenerte aquí. También, bueno, comentar que colaboramos también en otros proyectos relacionados ahora con el cultivo de la pitaya, ¿no? Que está generando también bastante interés. Bueno, vamos a dar paso a tu ponencia, que se titula NGS Berry, sostenibilidad y precisión para obtener máxima producción. Y como al resto de ponentes, tiene unos 20 minutillos. Antonio, cuando quieras. Vale, venga, perfecto. Vamos a ver. Bueno, esta presentación, gracias Juanjo por invitación, Plataforma Tierra y a Cajamar. Bueno, como los compañeros anteriores han dicho, NGS, en este caso, yo soy director de I+D de Gogarsa y NGS. Estamos en Almería y nos dedicamos a la fabricación del sistema hidropónico recirculante NGS y también de invernaderos y tecnificación, sistemas de riego, etc. Voy a pasar, si queréis. Somos una empresa de aquí de Almería, llevamos ya 26 años de experiencia en el sector. Ya tenemos el sistema hidropónico, para quien no lo conozca, el sistema NGS, un sistema hidropónico recirculante. Lo tenemos patentado y bueno, en el tema de las berries, sobre todo en el tema de fresa, ya llevamos más de 26 años desarrollándolo e innovando, y como vais a ver después, unos proyectos muy chulos, muy productivos. Y bueno, el tema de innovación y sostenibilidad, pues creo que hemos puesto un granito de arena importante, porque todas las herramientas que han comentado los compañeros anteriores, nosotros ya las hemos plasmado, ya no para cultivos en suelo, sino para cultivos hidropónicos. En este caso, red circulante, con la intención de ya no ahorrar un 30% o un 40% de agua y de fertilizantes, sino ahorrar un 100% de agua y de fertilizantes si tenemos agua de buena calidad, ¿no? Bueno, partimos de una empresa matriz, que es Primaflor, donde somos productores. Es decir, nosotros nos dedicamos a la producción de hortalizas, principalmente pues, cultivos de hoja, pues, fresa, tomate, cualquier tipo de cultivo hortícola. Tenemos unas 6.000 hectáreas de producción propia, y a partir de ahí, ya hace ya más de 26 años, se genera la necesidad de crear un sistema hidropónico propio, y ya pues estamos en más de 20 países, pues donde tenemos implementado. Digamos que no somos la típica empresa española que te vende un invernadero o te vende un sistema hidropónico, sino de alguna manera lo que hacemos ya es, le vendemos al agricultor que lo requiere un modelo de producción. Un sistema de producción que previamente pues, lo tenemos nosotros, con muchas hectáreas, produciendo principalmente para España y para exportar a Europa, productos, como digo, pues tan variados como un tomate, una pitaya o una fresa, una lechuga. Y bueno, pues intentamos automatizar, como veréis después, lo máximo posible en nuestros proyectos. Tenemos desde proyectos muy simples a muy tecnificados, pero intentamos automatizar lo máximo posible, pues, para que el agricultor, sobre todo el tema de la mano de obra, pues que bajar los costos de producción y sacar un producto de calidad, principalmente un producto de que la productividad por metro cuadrado se aumente, ¿no? Este sería el sistema NGS, que son diferentes capas plásticas, donde nosotros van presoldadas. Esas capas, pues en función del tipo de cultivo que yo voy a hacer, las puedo hacer hidropónico puro, o lo puedo hacer semi-hidropónico con sustrato, como es en el caso de las berries, fresas, la grándula, frambuesa, o el tema de la pitaya, o cultivos que voy a mantener durante mucho tiempo. Bueno, en este caso, en la multibanda de fresa, si te das cuenta, son diferentes capas plásticas con diferentes troqueles dentro de cada una de esas capas, porque lo que nos interesa es que la solución nutritiva pase de una capa a otra
hasta llegar a la última capa que denominamos de drenaje y de ahí se vaya al depósito y la vuelva a reutilizar de nuevo cuando la planta o el cultivo o la máquina de riego en este caso, en función de los sensores, de humedad, de radiación, etcétera, lo demande, ¿no? La volverá a mandar de nuevo al cultivo aplicándole los fertilizantes o la solución nutritiva que previamente le hemos propuesto. Bueno, respecto al tema del esquema de funcionamiento del sistema, sería algo parecido a esto. Tenemos una multibanda, que es donde va a estar el cultivo en sí. Lo podemos hacer al aire libre o invernadero. En el tema de las berries, pues siempre va a ser sobre protegido, cultivo protegido, bien sea macrotúnel o bien sea un invernadero tecnificado o semi-tecnificado. Es decir, ahí hay variación. Y vamos a tener un cabezal de riego en este caso, donde vamos a tener nuestra máquina de riego, si lo queremos hacer automático, vamos a tener una máquina de riego automática donde vamos a controlar el pH, la conductividad y la solución nutritiva de cada uno de los fertilizantes en cada riego. Y vamos a necesitar, si queremos, porque esto es opcional, aunque bueno, esta presentación un poco se trata de eso, de ser sostenible, de no contaminar, entonces, con lixiviado, etcétera, y en este caso tenemos un depósito de recirculación donde la planta o el cultivo, una vez que ha dado un riego, lo que no ha consumido en ese riego, por pendiente, por gravedad, te regresa de nuevo, ¿no? Se regresa de nuevo a este depósito de drenaje. Bueno, respecto al sistema NGS en sí, como he comentado, el mismo sistema, al tener diferentes capas plásticas, cada vez que la solución nutritiva cae de una capa a la siguiente, aunque sean capas, no sean muchos centímetros lo que hay entre una capa a otra, pero produce un efecto de oxigenación, por efecto cascada de esa solución, ir cayendo de una capa a la siguiente, cada 40, cada 80 centímetros a lo largo de la línea de cultivo. Luego la línea de cultivo podemos hacer líneas, si queremos, de 50 o 100 metros de larga, dependiendo de la pendiente que yo tenga en mi invernadero. Lo ideal sería que yo tuviera en torno a un 2%. Si no la tiene, si mi terreno es plano, no tiene pendiente, pues le da yo la pendiente después, como veréis, con los soportes o con las patas que vamos a ir colocando, o con el sistema automático si es colgado del invernadero, ¿vale? Pero bueno, nosotros lo que conseguimos con NGS, entre otras cosas, es desarrollar una capacidad radicular mucho mayor que cualquier otro sistema de cultivo, porque tengo más espacio para que la raíz se pueda ir desarrollando. Y bueno, esa arquitectura, esa mejor arquitectura radicular, al final lo que nos va a dar va a ser eso. Nos va a dar mayor capacidad de crecimiento, mayor capacidad de absorción en momentos de estrés que pueda tener el cultivo, ¿no? Bueno, los rollos de NGS, así en fábrica, los fabricamos aquí en Almería y vienen rollos de 300 metros lineales. Esos rollos simplemente necesitan una estructura metálica que me dé esa pendiente de ese 2% que yo necesito, que sea liviana, que sea económica y que me dure 20, 25 años sin problema. A partir de ahí, dentro de esa estructura que hay colocando la multibanda y poner un clic cada 20 centímetros aproximadamente donde yo puedo abrir y puedo cerrarlo y puedo revisar cómo está mi raíz, cómo está el sustrato y claro, entre la primera capa y la segunda capa es donde voy a colocar el sustrato. Utilizamos una mezcla que fabricamos nosotros, mitad coco, mitad perlita. ¿Con qué finalidad? Pues que sea un sustrato duradero, que me aguante 2-3 años, tengo agua de buena calidad, que la pueda mantener varios años en el sistema, sin que se acumule sal y que me permita poder dar riego de manera frecuente, ¿no? Bueno, este sería un poco el sistema al final de la línea, en la parte más baja de la misma, donde tengo pues un colector de drenaje en la parte baja, la solución nutritiva, una vez que ya pasé por el cultivo, se va a la tubería de drenaje y de ahí a mi depósito. No significa que yo tenga que recircular la solución si no quiero. Si no quiero, puedo dejar la solución perdida. Pero bueno, ya se trata de que tarde o temprano va a llegar, como decía el compañero, el hecho de que nos obliguen ya a recoger los exiliados y luego va a ser un ahorro importante de agua, pero más que nada de fertilizante. En este caso, al poder estar recirculando la solución, ¿no? Bueno, esa recirculación es por el interior de las capas del NGS. No necesito dar continuamente regando. La fresa realmente ahora estamos regándola de manera automática porque tiene sensores de humedad, después lo veréis al final de la presentación, sensor de humedad, de temperatura, de conductividad eléctrica, tenemos sensores de caudalímetros de entrada y de salida de drenaje y de riego, y en función de eso la misma máquina nos dice el consumo por planta que tengo cada día, ¿vale? Y si va bajando o va subiendo, y cada vez que llegue a un valor que yo le he establecido, de bueno, pues necesito que la humedad relativa no baje en el sustrato del 46%, o necesito que la conductividad eléctrica en el drenaje no suba de un valor determinado, se me activa el riego en automático. O si yo necesito que cuando lleguen unos vatios por metro cuadrado determinados, se me active el riego, se me activa de manera automática. Es decir, son herramientas muy útiles que lo que hacen al final es que nos ayudan a los técnicos, y eso y a los agricultores también, claro. ¿En el qué sentido? En que no es que sea una herramienta en la cual tú ya te desentiendas del cultivo, que no es así,
pero sí que te quita muchísimo trabajo y te da muchísima alegría porque te mantiene siempre el cultivo en unos márgenes estables, ¿vale? Y de máxima producción. Bueno, el número de capas va en función del tipo de cultivo. En el tema de las fresas, como he comentado, pues estamos colocando 3 capas. Las perforaciones no son coincidentes, sino que la raíz va creciendo de una capa a la siguiente, sino que no es en vertical, sino en horizontal, sube y baja, en horizontal. Y bueno, el espacio que hay entre las capas es lo que produce lo que he dicho, esa oxigenación. Luego, para el tema de las fresas, sí, disponemos de 2 multibandas diferentes. Una de color negro, con la capa exterior de color negra, en lugares donde son muy fríos, que yo necesito calentar y que me interesa que la fresa se adelante mucho el ciclo o adelante esa floración, nos vamos a una multibanda de color negro para que captar esa radiación y ese calor en invierno principalmente, y a lo mejor podemos sacar esa fruta una semana o semana y media antes que en color blanco. Es interesante para lugares fríos. Luego tenemos una multibanda de color blanco exterior, que ya sería, perdón, una multibanda pues, para tenerla en producción en épocas más cálidas, ¿no? Hasta llegar a mayo, junio, incluso pasar de eso, si no es en España, en esa fecha, ¿no? Para que la sustancia nutritiva no se caliente tanto y se mantenga en una temperatura un poquito más baja. Va a depender un poco del tipo de cultivo y el lugar donde voy a hacer el proyecto, el color de la misma. Bueno, ya he dicho que disminuimos el impacto ambiental porque no vamos a contaminar acuíferos, ni con nitratos, ni con sulfatos, ni con nada. Al ser recirculantes, sí que hará. Bueno, es muy fácil de instalar, se adapta a cualquier tipo de terreno, incluso con pendiente. Perdón, que existe un mayor control sobre el sistema regular, facilitando ese manejo, ¿no? Y permite optimizar, esto lo vais a ver, lo voy a repetir varias veces, producciones mucho más precoces. Es decir, que el NGS, una herramienta interesante, sobre todo para aquí, para España, es que yo plantando en suelo y poniendo en mi sistema, lo normal es que en el mismo formato de planta, yo tenga seguramente 2 o 3 semanas antes empezar a producir fresa. Siempre va a ser así. Se adelanta el ciclo porque la planta tiene, puede regarla más, la puede nutrir más, le puede dar más riego, pues el suelo a veces no te permite. Nosotros aquí sí tenemos un mayor control sobre el riego, sobre la eficiencia y sobre la fertilización. Por tanto, ahí sí que va a ser interesante para entrar rápido en producción y tener una fruta. La primera fruta la vamos a tener siempre nosotros, ¿vale? Bueno, ideal también para terrenos con problemas de fitosanitarios o que ya hay que cultivar durante mucho tiempo y ya no sé qué hacer con ellos, pues aquí entramos nosotros muy bien. Y bueno, en fresa, con los estudios que hemos hecho, como mínimo vamos a ahorrar un 50% de agua y fertilizantes respecto a un sistema en suelo, como mínimo, un 50%, perdón, si lo hacemos recirculante. En este caso, no es obligatorio el hecho de desinfectar la solución nutritiva, aunque sea recirculante, el hecho de que tengamos esa autooxigenación dentro del sistema, nos permite que realmente el 99% de los proyectos que tenemos no se desinfecta el agua. ¿Es aconsejable? Sí, yo te aconsejaría pues simplemente con peróxido de hidrógeno, si quieres aplicar ozono, pues que se haga porque no sabes de dónde te llega el agua a ti, es decir, si viene de un río, viene de un pozo, no sabes de dónde viene, y te aseguras cada vez que te llegue tu agua a tu depósito, le aplicas, es económico, no es caro, lo aplicas a tu depósito de drenaje y te evitas tener cualquier tipo de bacteria o de hongo o cualquier otra cosa. Pero la mayoría de los agricultores la verdad es que no utilizan absolutamente nada y no suelen tener problemas fitosanitarios importantes que destacar, ¿no? Bueno, es una tecnología limpia, sostenible, ya que es reciclable. Una vez que termina su vida útil, en el caso de, pues la podemos reciclar el plástico y volver a hacer otra vez multibanda, ¿no? Ligero, es fácil y duradero, aporta uniformidad de tamaño y la calidad de la fruta, ya que podemos controlar un poquito más lo que es, pues eso, la nutrición, hacer análisis continuo de la solución nutritiva de entrada y salida, pero como digo, no contaminamos acuíferos, plantas más sanas, con menos necesidades y podemos hacerla residuo cero, que algunas instalaciones ya la estamos certificando en certificación CERIA. O sea, que el que sepa, no sé si sabéis lo que es residuo cero, es que un cultivo pues, tenga menos de 0,01 ppm de cualquier tipo de residuo, ¿no? De cualquier tipo de producto. Bueno, a modo de que veáis un poco desde el punto de vista del riego, que entendáis por qué el NGS se adelanta al ciclo, por qué la planta crece un poco más rápido, por qué podemos tener un poquito más de producción, después veréis que podemos meter muchísimas más plantas por metro cuadrado. Pues esta gráfica refleja un poco cómo riego yo de manera tradicional un suelo, que es la línea azul, y cómo riego el NGS. En el NGS, si os dais cuenta, el potencial hídrico cinemático en megapascales, pues bueno, podría ser menos 5, en este caso es de un tomate, pero en el caso de la fresa lo que hacemos es que nos acercamos muchísimo a ese potencial hídrico cinemático óptimo, que es donde la planta tiene la mayor capacidad de absorción, porque los riegos los podemos dar mucho más riegos que en suelo y mucho más cortitos o más pequeños, aunque eso va a depender luego del tipo de sustrato que vamos a utilizar y la calidad del agua que vamos a obtener para que no se nos acumulen sales en el sustrato. Pero en este caso, lo que se ve
pero lo que es claro es que tenemos mucho menos estrés por exceso de agua o por falta de agua, como un suelo. Yo empiezo a regar el suelo, tengo que tener una falta de riego, no me puedo quedar en el -5 en el óptimo, sino quedar sobre el riego para que poco a poco se vaya deshidratando ese riego para que pueda dar el siguiente en suelo. En NGS, esa curva está mucho más cercana a ese óptimo y tengo menos estrés por exceso o por falta de riego. Eso es uno de los motivos, desde el punto de vista solo de riego, que hace que la planta pues, tenga mayor capacidad de crecimiento, ¿no? Respecto al tema de la fresa en sí, os voy a explicar un poco rápidamente porque tenemos poco tiempo, qué ventajas y qué proyectos interesantes que se pueden tener en el caso de la fresa. Bueno, como he dicho antes, son cultivos uniformes con calidad y sabor adecuados y perfectos para... De hecho, nosotros en la fresa podemos mejorar el sabor respecto a un cultivo en suelo, que tenemos un mayor control sobre el sistema radicular, porque podemos mejorar el tema del potasio, es decir, que ahí la calidad de la fruta que obtenemos, tanto en vida naquel como en sabor, suele ser mayor. Otra cosa es que el mercado no lo pague, pero podamos obtener mejor calidad por sabor y mayor vida naquel respecto a un cultivo en suelo porque tenemos más control sobre esa nutrición específicamente, ¿no? Bueno, nos adaptamos a cualquier tipo de invernadero. Después lo vais a ver que esto es macrotúnel, como hay un invernadero de edificación media, de edificación alta para que el proceso que tenemos para fresa. Podemos alargar los ciclos productivos porque es una planta que se mantiene en mejores condiciones y la vamos a tener con más mimada, entre comillas. Mayor confort y seguridad en trabajar porque vamos a poder trabajar a la distancia cómoda, no en el suelo, ya la vamos a subir a la altura que nosotros consideremos para que la mano de obra de cosecha se reduzca significativamente, que ese va a ser también, veréis, uno de los factores más importantes. Mayor densidad, ya veréis que en NGS, en el sistema más sencillo, vamos a colocar 100.000 plantas de fresa por hectárea, en el sistema más simple, vamos a ir colocando de 100.000, 120.000, 180.000, 200.000, incluso en algunas instalaciones, no en España por el tema de la luminosidad, pero sí en América ya tenemos instalaciones con 300.000 plantas de fresa por hectárea sin reducir la distancia entre plantas de 20 centímetros. Eso se va a mantener siempre para tener un espacio mínimo, una corona que se desarrolle o las coronas que se desarrollen sin problemas de falta de luminosidad. Y bueno, periodo de amortización más corto, ¿por qué? Porque vamos a tener una producción por metro cuadrado bastante mayor. Bueno, sí es cierto que la inversión pues, va a ser un poquito mayor que en suelo, pero la rentabilidad también va a ser muchísimo mayor. Flujo de, bueno, en este caso la sencillez, porque al estar el cultivo arriba, en el aire, no está en el suelo, no está tocando la tierra, no se pudre, la fresa no se ensucia, no tiene problemas, tantos problemas fitosanitarios, de hongos, etcétera, no se llena de tierra, es decir que las ventajas, perdón, van a ser importantes. Y bueno, y la fruta pues se cosecha, pues como he dicho antes, 2 o 3 semanas antes que el sistema tradicional sea el cultivo prácticamente que sea. Es decir, sea el lugar donde yo coloque el sistema, la planta se desarrolla e empieza la ignición floral muchísimo antes, ¿vale? Bueno, tipos de proyectos. Este sistema es el sistema más económico, más fácil, más sencillo. Metemos 100.000 plantas por hectárea y simplemente ese es un sistema con una pata. Tenemos que dejar una pata y un pasillo. Aquí se ve claramente. Pues tenemos que dejar siempre un pasillo, una pata a 80 centímetros, a 1 metro de altura, y ahí pues tenemos la cosecha cómoda y fácil, rápida, y ya pasamos de colocar 50 60.000 plantas por hectárea a pasar a colocar 100.000. Es una ventaja importante para un invernadero tipo macrotúnel. No tengo que hacer nada, mismo sistema que tengo prácticamente en Caballón, simplemente le coloco la pata, le pongo el NGS, perdón, y si quiero lo hago restrictivamente, ¿de acuerdo? Para intentar ahorrar agua y ahorrar fertilizante. Podemos poner una línea junta o podemos poner 2 líneas juntas, pues depende un poco de cada cliente, si cuesta un poco más trabajo coger la fruta o no, poniendo 2, poniendo una, pero al menos una línea y un pasillo, metemos las 100.000, colocando 2, nos vamos a 120.000. Damos un paso más, si ya nos vamos a un macrotúnel, no estamos dejando el macrotúnel, ya una estructura de invernadero que sea básico, que no soporte mucho peso, un invernadero económico, ya nos vamos a este sistema que es el sistema rotacional, ¿de acuerdo? En este sistema, pues como veis, las líneas de cultivo para un macrotúnel, inicialmente yo las tengo todo horizontal, ¿vale? Todas las líneas las tengo en horizontal, pues aproximadamente 1,50, entre 1 y 1,50 se me quedan todas horizontales. El 100% de la superficie de ese macrotúnel, el 100%, está cultivada. No tengo espacio, no tengo lugares donde
tengo que dejar pasillos. No, los pasillos simplemente, cuando yo este sistema automático rotacional lo muevo, que es la parte de arriba, lo que hace es que una línea suba hacia arriba, la que tengo en el pasillo me sube hacia arriba, la que tengo arriba me sube hacia abajo, una debajo de la otra, y solamente la voy a poner en esa posición para cosechar ese cultivo. Termino de cosecharlo, te tengo de hacer las labores que yo tenga que hacer, deshojar lo que sea, y vuelvo a colocarlas de nuevo en la posición horizontal. Claro, ahí paso de colocar esas 50, 60.000 plantas por hectárea a colocar hasta 200.000, dependiendo un poco el ancho del macrotúnel, pero entre 190 y 200.000 plantas de fresa por hectárea. Pues la producción no tiene nada que ver, y la calidad de esa fruta, etc. Pues esto un poco es la tecnología, es la innovación para un invernadero económico. Es decir, no tengo que hacer una inversión extra por un invernadero muy sofisticado, que necesite mucho peso, mucha altura, etc. Todo el invernadero que yo tengo me puedo colocar aquí, ¿de acuerdo? Respecto a la posición, ahí se ve claramente, ¿no? Meto unas 200.000 plantas de fresa por hectárea. En la parte izquierda, como estaría el sistema en horizontal, cuando yo no voy a pasar a recoger, en la parte derecha es una línea, ha subido hacia arriba y me ha generado el pasillo, ese metro, para poder pasar con mi carrito y poder cosechar la fruta rápido, fácil y cómoda, ¿no? De acuerdo, damos un paseo. Bueno, estas son algunas fotografías de proyectos de rotacional. Espectacular. Algunas instalaciones de aquí de España, ¿vale? En el rotacional. Eso no ha pasado. Bueno, nos vamos a un invernadero. Ya tengo un invernadero que soporta peso. Lo que hago, nosotros este sistema, tanto el rotacional como el oscilante, por supuesto lo tenemos patentado. El sistema oscilante tiene ya 26 años. Seguro que algunos de vosotros ya lo habéis visto o lo habéis conocido en Huelva o en Portugal o en muchas partes del mundo, ¿no? Donde ya lo tenemos en muchas instalaciones. Este sistema simplemente es parecido al rotacional, solo que, de hecho, metemos hasta 300.000 plantas de fresa por hectárea. Lo normal es aquí en España meter 200.000, en un solo nivel, todo horizontal. Pero cuando voy a cosechar, pues automáticamente ahora la línea de arriba, una línea sube y la otra línea baja. ¿Sí? Hace esa rotación. Intenta esa oscilación. Una sube y otra baja. Como las líneas pesan igual, pues prácticamente el esfuerzo es mínimo, solo que está automatizado el proceso. Aquí en la parte izquierda el sistema está totalmente equilibrado, pues se te queda 2 metros por encima de la cabeza, todo el cultivo está equilibrado, es decir, todo está, el 100% de la superficie de mi invernadero está cultivada, y a la derecha es cuando voy a cosechar, pues una de esas líneas sube y la otra baja, y al bajar, pues me baja a la altura que yo quiera para cosechar, la voy con mi carrito, la bajo a 1 metro, 80 centímetros, 90 centímetros, a la altura que sea cómodo, perdón, y eso me va a beneficiar en cuanto a que voy a tener ahorros de mano de obra en torno a 20-30% como mínimo. En la fresa, como sabéis, casi todo es mano de obra de cosecha, por lo tanto, si yo puedo ahí ahorrar bastante, pues es una ventaja considerable. Bueno, diferentes instalaciones de sistema oscilante, pues para que veáis una chulada también. Línea de 50 metros, si tengo la pendiente en el terreno, puedo hacer líneas muy largas, no necesito hacer líneas cortas. Y bueno, y recirculante si quiero también, qué cantidad de producción. Diferentes proyectos con sistema oscilante. Vale. Respecto al tema del arándano, bueno, pues el modelo de producción para el arándano, eso es lo que hemos intentado que sea lo más intensivo posible. Estamos metiendo aproximadamente entre 5.000 y a 10.000 plantas de arándano por hectárea, dependiendo de la variedad que yo voy a utilizar. Si es una variedad enana o mediana, de corte medio, pues voy a meter más. Si es una variedad pues, más grande, pues voy a meter menos. En torno a, como máximo, vamos a colocar las plantas cada 50 centímetros de separación en la línea, y como mínimo, pues nos vamos a ir a 1 metro de separación en la línea, separada de esas líneas cada 2 metros entre una y otra, ¿no? Por eso nos vamos a esos marcos de entre 5.000 y 10.000 plantas de arándano por hectárea. Bueno, colocamos simplemente el soporte, los soportes para darle esa pequeña pendiente que yo necesito para que si quiero hacer el sistema recirculante, ¿vale? Cada 1,5 metros colocamos un soporte, esa M no tengo que estar migonado, simplemente va clavado sobre el suelo, una M, unos 30 centímetros, 40 centímetros, y ahí se coloca la celosía y se coloca la multibanda encima con un clip y con el sustrato, ¿vale? Claro, porque tengo que mantener la planta como mínimo, o sea, mantener la planta 7 años en el sistema, para el tema del arándano. Ahí sí colocamos un volumen de sustrato importante, a unos 35 litros aproximadamente por metro lineal. Y bueno, para que veáis un poco el esquema de trabajo del arándano, 2 metros entre líneas, y como digo, pues la separación entre soportes aproximadamente de 1,25 para soportar esa planta después de 7 años, que
y ya el cultivo pesa un poquito más, es más grande y tiene que soportar en el sistema sin, ¿vale? Ese es un poco el esquema de trabajo. Y bueno, ¿cómo se verían las instalaciones o los proyectos? Pues colocar las plantas para que vean un poquito pues, el tema del arándano. Unas instalaciones de arándano que disponemos y que, bueno, espectacular. ¿No? Bueno, además del arándano, si me queda tiempo, además del arándano, pues tenemos sistemas de riego automatizados, tanto para fresas como para todos los cultivos, con el cabezal de riego, como he comentado antes, automático, como de este tipo. Vamos, si mandamos proyectos fuera, pues lo mandamos todo preinstalado, como se ve en la plataforma, tu bomba de riego, tu temporizador de riego, tus depósitos, tu máquina automática, y después pues le incorporamos, que es lo que os comentaba, o incorporamos el software para controlar el consumo por planta y por día de cada uno de los cultivos. Sabemos exactamente si vamos a regar por humedad relativa, sabemos exactamente la conductividad eléctrica que entra en el riego y la que sale en el drenaje. Perdón, sabemos el porcentaje de drenaje que tenemos en cada uno de los riegos. De hecho, nos dice, pues, si hemos regado por... la máquina nos dice si hoy se ha regado automáticamente por humedad o por conductividad, por radiación, por lo que se quiera. Es decir, que es una herramienta muy útil que seguramente como agricultor, pues, todos queríamos tener y que nos facilita mucho el trabajo desde nuestro teléfono, nuestro automóvil, porque estamos viendo si se regó, si no se regó, cuánto consume mi cultivo y por qué. Y si yo quiero hacer alguna modificación, la puedo hacer inmediatamente, o a un riego específico o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Si tenéis alguna duda, pues ahora si queréis me preguntáis, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, Antonio. La verdad que son cosas que parecen algunas de ciencia ficción, ¿no? Que parece que es de mentira, ¿no? Que están ahí las fresas que hemos visto pintadas y que no... Porque la verdad que es bastante espectacular. Bueno, pues si queréis, tanto Pedro como Juan Carlos, vamos a abrir un poco lo que es la mesa de debate. Vamos a ver algunas de las preguntas que nos han lanzado aquí en el chat. Invito a los asistentes pues, que se animen también a lanzar a lanzar preguntas y aprovechar un poco el tiempo que nos queda. Aquí, bueno, nos preguntan si van a poder tener el contacto de los ponentes por si surgen algunas consultas en el futuro. Pues bueno, ahí están en las mismas presentaciones que han visto y si queréis, pues bueno, ahí en el chat podéis poner vuestro correo de contacto. Yo creo que lo habéis puesto casi todo en la presentación, pero que vamos, en principio por ahí no creo que haya ningún problema. Y luego, bueno, también preguntan aquí, yo creo que esto es una pregunta más para ti, Pedro, en relación, bueno, Pedro y también Juan Carlos, relación dice que si sabrían dónde poder consultar el coeficiente de cultivo para arándanos, dependiendo de la edad, la cobertura vegetal, la poda, etcétera, y para frambuesa, dependiendo de si es remontante o no, el tipo de poda, para poder calcular las necesidades del cultivo. Creo que más para Pedro, nosotros aquí con eso hemos trabajado muy poco. Sí, bueno, vamos a ver. El primer trabajo que se hizo de coeficiente de cultivo arándano es de un profesor chileno que se llama Hotzapfel, y este hombre pues presentó un coeficiente de cultivo función de la cobertura, ¿de acuerdo? Nosotros en Huelva hemos hecho algunas modificaciones a ese coeficiente y son los que tiene metido Río Berry. El coeficiente de cultivo de la frambuesa, pues le pasa a 3/4 de lo mismo. Es un coeficiente de cultivo función de la cobertura también, el que tiene la aplicación. Yo ahora pondré mi correo electrónico y quizá lo mejor sería yo le mandaría a Juan José, le mandaría una presentación que tengo donde vienen los coeficientes de cultivo. Y así no me vaya a bombardear con correo. ¿Te parece, Juan José? Muy bien, no hay ningún problema. Sí, mejor. Yo le mandaré no esta presentación, que también, sino otra que tengo en la que están los coeficientes de cultivo y por supuesto lo podemos colgar luego en la documentación que subamos asociada a esta actividad. Me ha parecido antes, Pedro, que ha hablado de una aplicación que se puede llamar Canopeo, sí, o me ha parecido a mí. Sí, es una aplicación para calcular cobertura de los cultivos hortícolas en línea. Es una aplicación de una universidad americana que salió hace no muchos años. Entonces te la puedes descargar en una app, te la puedes descargar, tú haces tu fotografía
y bueno, pues te la llevas a un... vamos, te da el porcentaje de cobertura en el móvil, pero si te la puedes llevar también a un ordenador, la foto y trabajar sobre ellas, ¿no? Se llama canopeo, tal como dice la palabra. Sí, sí, canopeo. Muy bien. Había hecho referencia también, bueno, se están midiendo cada vez más cosas y has hablado tú también, Pedro, del tema bueno, estamos monitorizando, se ha visto el tema del riego, yo creo que está bastante avanzado en ese sentido, ya sabemos la humedad que tenemos en el suelo, somos capaces de medir incluso la conductividad, pero el tema ya de nutrientes en sí, ¿cómo va el tema de la sensorización en ese sentido? ¿Qué tenemos disponible por ahora? Bueno, yo no soy un especialista. Los que trabajan quizá las personas que trabajan en hidroponía, en recirculación, pues están mejor preparados que yo en ese sentido. Quizá Antonio podría responder mejor, ¿eh? Vale, sí, yo un poco por ver un poco dentro de lo que era el manejo, digo, se están desarrollando sensores y estamos todos buscando un poco, pues esas medidas, por ejemplo, que dices tú de nitrógeno, que tenemos que hacer cogiendo nuestras muestras y tenemos que ir rápido de medida y tal, pero si tenías conocimiento de algo más avanzado, ¿no? En ese sentido, yo creo que se está buscando un poco eso, ¿no? El Sí, poder medir a nivel de nutrientes. había un proyecto, perdón. Sí, sí, No, Antonio. perdón, Pedro, contesta, por favor. No, hay un proyecto que ahí en La Mojonera querían poner en marcha y que es un sistema que midiera nitrógeno, fósforo y potasio en soluciones de suelo, en soluciones de... Pero es una aplicación ad hoc prácticamente, yo sigo yo mirando, y de momento eso yo no lo conozco. Yo sé que hay sensores que miden en continuo nitrógeno en depuradoras, por ejemplo, después de la depuración del agua, pues hace falta ver cómo vienen los efluentes cargados de nitrógeno fundamentalmente, que es lo que más preocupa. Pero en manejo quizá, yo creo que la gente que trabaja en hidropónico puede responder mejor, Antonio. Sí, bueno, nosotros aquí estamos utilizando unos sensores en continuo. Aquí en Pulpí, por ejemplo, por el tema de la fresa, la lechuga o el tomate, en continuo y me mide exactamente por la cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio que tengo en continuo. Sí es cierto que este tipo de sensores todavía son caros y, bueno, la fiabilidad va bajando a lo largo del tiempo. Pero sí hay ya sensores, máquinas que te analizan todo, tipo laboratorio, y cada vez son más baratos, que es lo que me sorprende. Últimamente, pues, he estado viendo algunos que me han gustado mucho. Lo que pasa es que todavía el precio no te permite incluirlo en un proyecto tipo, ¿no? Te permite para un proyecto a lo mejor de 10, 20 hectáreas, sí, por ahí para arriba, pero automatizada me refiero, el sistema hidropónico, pero por estos pequeñitos de 1 hectárea o 2 hectáreas o 5 hectáreas hasta 10, todavía no. Entonces merece la pena hacer la analítica todavía en laboratorio, por costo, principalmente por costo. Hago una analítica de la solución de partida, otra de drenaje después de estar recirculando y reequilibro la solución. Eso sigue siendo todavía más barato y es mucho más profesional que estos sensores que yo estoy utilizando todavía, que como te digo, son un poco caros todavía y necesitarán 1 año o 2 años más para que lo podamos incorporar ya a las máquinas de riego y ya no sea necesario hacer esa analítica de la solución nutritiva en laboratorio de cationes, aniones y microelementos, ¿no? Pero bueno, estamos en ese camino. Yo creo que en poco tiempo la vamos a poder tener. Muy bien. Quería preguntarte a ti también, Juan Carlos. Has comentado antes que ha evolucionado, pues me imagino que como todo, pero sobre todo en el tema del arándano ha evolucionado muchísimo lo que es el cultivo en sí, que no se parece prácticamente nada a lo que se hacía hace 10, 12 años, a lo que se está haciendo ahora. Y visto que hay alguna historia de temas de cambios varietales, ¿no? Y tal. Cuéntanos un poco cómo va ese tema. Sí, en el caso del arándano, quizás lo que más ha cambiado en estos últimos años ha sido la evolución varietal, ¿no? Que pasamos de que el cultivo era exclusivamente a zonas frías y húmedas con variedades de altas exigencias en horas frío, un poco después ya de medias para el cultivo de Florida y algo California por ahí, pero estos últimos años el salto que ha dado la mejora genética en hacer variedades de horas cero prácticamente, pues es lo que ha despegado el cultivo del arándano, ¿no? Básicamente es eso, porque luego en el tema del cultivo, el suelo, pues bueno, tampoco es que haya evolucionado mucho. Cultivo más intensivo, marcos de plantación, el cultivo siempre en caballón, pero más o menos es lo mismo, ¿no?
que hace, no sé, por decir algo, 20 o 30 años. Ujú. La evolución ha venido por el cultivo fuera de suelo. Cultivo fuera de suelo, ¿no? Es lo Claro, que... que eso también ha propiciado pues, que ya se haga cultivo de arándano junto con las variedades de cero necesidad de sembrar frío, pues que ya se puede hacer en casi cualquier parte del mundo, ¿no? Prácticamente. Muy bien. Y bueno, ¿para cuándo las variedades más tolerantes a la salinidad? Eso me parece a mí que va a estar un poco más... Que llegará, seguro, ¿eh? Que llegará. Pero bueno, esperemos que tarde, porque si no el cultivo del arándano, no sé cuánto tardará en colapsar a este paso que vamos, ¿eh? Sí, bueno, Así que como esperemos todo. que lo de la salinidad tarde un poco. Muy bien. Bueno, nuestro compañero Carlos Baisauli, que es compañero allí en Paiporta, pregunta que con qué grupo de variedades de fresón está trabajando en sistema NGS bajo invernadero, Antonio. Que si contempláis variedades de día neutro, comenta en particular. Hola, Carlos. Bueno, depende del país, ¿sabes? Porque tenemos instalaciones en, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Colombia, México. Tenemos en Rusia, tenemos en Sudáfrica, tenemos en Inglaterra, tenemos en Italia, en Rumanía. Es decir, que hay una variedad tan grande de sitios donde tenemos instalaciones en producción que la variedad obligatoriamente no puede ser la misma. Porque estamos hablando que estás en el hemisferio norte o estás en el hemisferio sur, tienes que cambiar la variedad de día corto por día largo, ¿sí? O día neutro. Entonces, si nos vamos a la variedad de día neutro, sí la utilizamos mucho, tipo San Andrea, por decirte una, o una de ellas, pues se utilizan sobre todo, perdón, se utilizan principalmente en lugares donde tú vas a producir pues gran parte del año o vas a intentar producir lo máximo posible durante todo el año, porque imagínate que la comercialización en esos lugares está abierta, no pasa como en España, ¿no? Que en España tienes un ciclo y cuando pasa abril, mayo ya no hay comercialización de la fruta, ¿no? Hay otros países que sí, que tienen esa comercialización más seguida. Vale. Perdón. Una mala pasada la garganta. Pero ya os digo, hay muchas variedades. Si queréis os puedo pasar luego un listado, ¿vale? Muy bien. Por aquí preguntan también que de los sistemas de oxigenación de agua en continuo, que hay algunos que están saliendo ahora, y también había una pregunta aquí relacionada con temas de nanoburbujas para oxigenar el agua de riego cuando para control de pitium o temas de algas, mejoran la absorción de nutrientes y demás, si hay alguna experiencia al respecto. Bueno, en mi caso sí, hemos probado y va bastante bien, porque te aumenta las ppm de oxígeno de 8, por ejemplo, a 20 o 30, que es una barbaridad. Entonces sí que va bastante bien y reducen también la cantidad de algas en el agua. A mí me gusta bastante, simplemente tiene que valorar la inversión respecto a las mejoras que produce, pero es eficiente, es útil, a mí me gusta bastante y no lo utilizamos todo lo que quisiéramos por el tema de, bueno, la inversión es alta todavía, sobre todo para proyectos pequeños, es limitante, pero funciona y funciona muy bien, sí. Sobre todo para el tema de desinfección de balsa y de alga y le quita toda la materia orgánica, funciona bastante bien, sí. Muy bien, aquí preguntan también si con el sistema de NGS la elección de la vigorosidad de los cultivos, por ejemplo, de la fresa, influye y la competencia entre el cultivo al tener un marco de plantación tan reducido. Eso sí es importante, pero nosotros no reducimos el marco de plantación entre las plantas. Es decir, las plantas siempre están separadas 20 centímetros. Lo único que metemos pasillos, colocamos dos niveles, pero si colocamos más de un nivel siempre va a ser con luz suplementaria. Entonces, nunca vamos a restringir el espacio entre plantas, porque claro que se reduce la producción y el tamaño de la fruta si tú reduces esos 20 centímetros mínimos entre plantas. Por lo tanto, no las reducimos nunca, salvo que, por ejemplo, el cliente, alguna vez nos ha pasado que un cliente quería fresa para congelado y fresa para congelado a veces no te piden, no necesitan calibre. Simplemente lo que quieren es producción, son kilos por metro cuadrado y calidad de fruta. Entonces, ahí sí podría reducir el espacio entre plantas a 15 centímetros en vez de a 20 para aumentar la producción por metro cuadrado. Pero en casos muy particulares, el resto de instalaciones no se reduce porque es difícil.
tienen menos calibre y tienen menos producción cada vez que reduce el espacio entre plantas. Pero nosotros siempre lo mantenemos y son 20 centímetros. Vale, bueno, por aquí preguntan también el tema del coste de inversión del sistema en NGS y el tiempo que más o menos transcurre hasta que se pueda amortizar la inversión. Yo creo que eso, bueno, son preguntas más un poco de ya a nivel de proyectos, de zonas, de historias. Juanjo, pues que me pidan un presupuesto, me tienen ahí mis datos a oliva@ngsystem.com, que me pasen que me pregunten y le paso un precio, pues ya para el lugar donde va a hacerlo, qué quiere hacer, si es algo básico. Le paso la información, le paso más información detallada y específica. ¿Vale? Muy bien. Pues no sé si tenéis algo más que apuntar, alguno de vosotros, a modo de conclusión, Pedro, Juan Carlos. Pedro, sí. Sí, Lucía hizo una pregunta al principio del todo. Pues no la he visto yo. Sí, y yo no me quería ir sin contestársela. Por supuesto. Sí, ella preguntaba si la aplicación RiegoBerry te pedía la textura del suelo. Espero que esté todavía Lucía por ahí. Y yo le digo que no. Y te voy a decir por qué. Es muy fácil hacer una aplicación en la que uno empieza a pedirle parámetros al agricultor, al usuario, de manera que al final deja de usarlo. Que si debe usted su uniformidad de distribución, debe usted la textura de su suelo, debe usted la conductividad eléctrica del extracto saturado. Y el tío dice, paso. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál fue? Hacer una aplicación que fuera lo más sencilla posible. ¿Basándonos en qué? Te lo voy a explicar. En horticultura intensiva, lo que se dan son riegos de alta frecuencia. Se riega todos los días y algunas veces más de un día. El objetivo es cubrir la necesidad de agua del cultivo. Entonces yo no necesito saber la textura de mi suelo. Mi objetivo debe ser cada día cubrir la necesidad de agua del cultivo, cubrir la evapotranspiración de referencia con una eficiencia que yo previamente he predefinido yo en la aplicación y que el usuario no puede tocar, no va a tocar. Entonces, como cada día yo lo que hago es aportar lo que el cultivo me va a demandar, pues me da igual el tipo de suelo. Yo no voy a utilizar el suelo como una reserva. Como cuando yo hago riego por aspersión, riego cada 7 días, lleno la maceta del volumen de agua de suelo y lo voy extrayendo y a los 7 días o a los 6 días vuelvo a dar otro riego por aspersión. Sino que aquí todos los días riego para cubrir la demanda del cultivo. ¿De acuerdo? Es una estrategia que no me he inventado yo, es una estrategia de riego que existe desde hace un montón de tiempo, como digo, en riego localizado de muy alta frecuencia. El cultivo de fresas ahora mismo se están regando en un cultivo en suelo en torno a 2 riegos al día, de 1 a 2 riegos, y dentro de poco se están dando 4 y 5 riegos al día. Por lo tanto, no hace falta introducir esa información, como tampoco hace falta introducir información relativa a la uniformidad de distribución del sistema de riego. Hemos tratado de hacer una aplicación para que la gente no se aburra metiendo datos y se vaya. Porque cuando tú le pides un dato al usuario que no sabe cuál es, y se lo tiene que inventar, entonces sí que no usa la aplicación. Eso te lo aseguro. No, sí, eso está claro. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que pedir las menos, bueno, que con la mejor información posible hay que aportar soluciones. También es cierto que, bueno, pues hay gente más, pues que es más, vamos, que si quiere una recomendación, pues que esté más afinada, más tal, si se le da la oportunidad de poder introducir más datos, pues a lo mejor se le puede dar una recomendación más de todas maneras, pero ya está. De todas maneras, si tú tienes una salinidad o tienes una uniformidad, pues le puedes dar una recomendación un poquito más afinada. Pero lo importante, como tú bien dices, y estoy totalmente de acuerdo, es que con la mínima información posible tenga esa recomendación que ya de entrada estás comprobando y estás viendo que le va a mejorar con respecto a lo que hacía sin ninguna recomendación. Eso es evidente. De todas maneras, también me gustaría decir que esta es una aplicación para un modelo de agricultor. Es decir, aquí estamos viendo diferentes agriculturas. Antonio ha presentado la agricultura tecnológicamente avanzada, que tiene digamos, su negocio, su nicho de negocio, su mercado, al que tienen que atender ellos, que son una empresa altamente tecnológica, como es una empresa del grupo Primaflor, ¿verdad? Pero luego hay una agricultura de un agricultor más modesto que no va a tener acceso a esa, digamos, tecnología, ahora mismo entendemos nosotros, y que ahí acudimos nosotros como administración, a ese digamos, colectivo de agricultores. Es decir, nosotros no pretendemos sustituir a nadie, sino ocupar el nicho que nadie puede ocupar.
Creo que es un... A lo mejor mi discurso tiene una carga ideológica, o alguien puede pensar que tiene una carga ideológica, pero es la realidad. Es decir, hay gente se trata de complementar lo que hay gente que no vaya a llamar a Antonio. Hay gente que no va a llamar a Antonio en muchos años. Ojalá la agricultura fuera dentro de 20 años una agricultura más parecida a la de Antonio que más parecida a la de Riego Berri. Yo creo que lo será, Pedro, porque la Unión Europea te va a exigir y al final tiene que ser una agricultura un poco más limpia, más sostenible. Pero mientras tanto, nosotros también hacemos que sea más limpia y sostenible. Claro. Porque si hemos subido la eficiencia al 85% desde el 60%, pues hemos puesto nuestro granito de arena. No, pero que Pedro, que lo que está pidiendo, lo que nos está diciendo ahora mismo la Unión Europea básicamente es que la gente tenga un programa de riego y fertilización, es decir, que no le está pidiendo casi que nada más, que es un poco lo que decía Juan Carlos cuando hemos empezado, que no se riegue a ojo, que por lo menos se tenga un plan. Luego ya uno ejecuta el plan más o menos, con más o menos tal, pero ya teniendo un plan, ya la cosa va a mejorar seguro. Y luego si encima tienes herramientas que te están desarrollando, calculando o optimizando ese plan, pues mucho mejor. Yo quería comentar, por ejemplo, en Plataforma Tierra nosotros hemos desarrollado, pues modestia, pues, vamos, de la forma también un poco con esa filosofía que comenta, una herramienta que intenta dar unas recomendaciones de riego y de fertilización básica, sencilla. Es cierto que se le pueden pedir, como te comentaba, si el agricultor pues, nos da más información, pues se le da una recomendación más ajustada y si te da menos, pues se da una recomendación pues menos ajustada. Eso está claro. Y ahora, por ejemplo, estábamos dando una recomendación de consumo diario, pues como tú estás comentando, calculando la evapotranspiración y demás. Y estábamos intentando también ahora incorporar el tema de lo que comentaba Lucía, ¿no? De la textura y demás para un poco el balance de agua en el suelo, ¿no? Para hablar de, claro, no para los cultivos que tú estás comentando, de riego de alta frecuencia, un cultivo en invernadero que riegas prácticamente todos los días, o como estamos hablando fresetas, sino para, por ejemplo, frutales, ¿no? En el que tú ya estás utilizando el suelo también como un almacén, como una despensa, y entonces es bueno. O sea, con esa información, pues tú le puedes decir al agricultor lo que su cultivo va a gastar y cuándo reponer o rellenar ese recipiente, que para ese tipo de cultivos es más amplio. Pero al final son todo cosas y herramientas y demás, pues que haya una programación, que haya una planificación, que haya un plan y que sea recomendado pues, por un técnico que tenga formación para que pues, vayamos poco a poco avanzando. Pero que yo, como muchas veces también hemos dicho, lo que hemos trabajado un poquito en riego, que hay un contador que te diga lo que está gastando, que te va a ayudar a detectar una avería que tenga y tal. Si es que esa es la primera eficiencia que muchas veces nos falta, que es que hay que ir poco a poco. Y luego pues nos vamos a los modelos, como dice Antonio, pues que es pues eso, es que el cultivo, pues cuando tienen un sistema pues, de ese tipo, tú ya el cultivo está automatizando el riego y la planta está en su punto óptimo cuando tiene los sensores apropiados y etcétera. En fin, que hay, pero bueno, un poco hacia ese un poco más de control tenemos que ir porque no tenemos más remedio. Es que no. El ejemplo un poco lo ha puesto antes también Juan Carlos. Decía allí, nosotros, por ejemplo, aquí en el sur de España y demás, pues el tema del riego lo estamos tomando desde siempre mucho más porque no tenemos agua, ¿no? Y ahí arriba, pues mientras el agua no está escaseando y tal, pues no se le toma. Sí, la cuestión está también que el agricultor, en la mayoría de los casos, ya sabes, si no ve, no cree, ¿no? Entonces, sobre todo en cultivos en suelo, y aquí hay agua bastante, pues la gente riega, como decía, más o menos a ojo. Y bueno, ve que no va mal. Pero si de verdad pones un mínimo de sensorización, te puedes quedar asombrado de lo que estás tirando de agua y abono. Porque todavía el año pasado se puso en una finca un sensor que medía a qué profundidad se iba bajando el agua y el abono en fertirriego en arándano, haciendo lo mismo que hacía el agricultor, y ya en la primera semana ya vieron que estaban tirando la mitad del agua y el abono, se estaba bajando todo por debajo de 40 centímetros. El cultivo iba, pero puede ir igual de bien, si no mejor, gastando la mitad. Entonces, hasta que no vea eso el agricultor no lo cree, porque él ve que las plantas crecen, por lo menos aquí, que aquí no hay mucha profesionalidad en la agricultura. Ve que las plantas crecen, más o menos producen, y
bueno, piensa que no hay margen de maniobra, ¿no? Ni que está tirando dinero. Pues a veces es más de concienciar al agricultor de que implemente estos sistemas, ¿no? En cultivos ya muy tecnificados, fuera suelo, como los que lleva Antonio y eso, bueno, ahí no te queda más remedio. Pero como cultivo en suelo, pues aquí, en este clima, pueden ir, aunque no sean muy eficientes en el riego, y en otras zonas similares, ¿no? Entonces, quizás por eso cuesta más trabajo implementar estos sistemas, pero bueno, yo pienso que es a lo que hay que ir, no nos queda más remedio. Muy bien. Pues estaba yo buscando a Pedro la de Lucía y ya he visto que es que como la habías respondido tú, estaba ya en otra pestaña y por eso no la he encontrado. Se me ha escapado a mí la de... Pido disculpas. No, disculpas, Sí, sí. no, para nada, pero que digo yo, hay que ver que tengo yo ya esta, digo, ¿dónde está la pregunta de Lucía? Sí. Bueno, pues mira, muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer pues pasar este rato con vosotros. Yo creo que bueno, pues hemos aportado nuestro granito de arena. Como bien digo, pues la información, por ahí preguntaban también, la información, como hemos comentado, pues va a estar disponible en la plataforma para los inscritos y incluso pues para la gente que entre y le vaya a interesar se podrá inscribir y poder acceder a esa documentación. Y bueno, poquito a poco. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un placer. Adiós, Juan Carlos. Adiós, Gracias a Pedro. todos. Adiós, Antonio. Gracias a ti. Adiós. Gracias por la invitación y un Venga, saludo para todos, ¿eh? a vosotros. Bueno, Hasta adiós. luego. chao. Hasta luego.